Cuentos macabros. La noche había caído como una losa pesada sobre la zona de exclusión de Chernobyl. El aire era denso, cargado de un hedor metálico que se adhería a la garganta de los 5 exploradores urbanos que caminaban con cautela por el desolado paisaje. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir de sus botas contra el suelo contaminado. En el horizonte, las ruinas de Pripyat se recortaban como sombras fantasmales bajo la débil luz de la luna. «Esto es increíble», susurró Elena, la más joven del grupo, mientras su linterna alumbraba los restos oxidados de un columpio en el parque infantil. «Es como un cementerio congelado en el tiempo». «Sí, un cementerio al que no deberíamos haber venido», murmuró Igor, el más experimentado del grupo, mientras ajustaba su dosímetro, que emitía un leve y constante clic. Sin embargo, ninguno de ellos había percibido el movimiento en las sombras. Alguien, o algo, los observaba desde las ventanas vacías de un edificio de apartamentos cercano. Fue Nikolai quien notó la anomalía por primera vez. Mientras revisaba el encuadre de su cámara, algo extraño se reflejó en el visor. Una figura alta, delgada y completamente blanca, inmóvil en la distancia. Dio un paso atrás, mirando con sus propios ojos hacia el lugar donde debería estar la figura, pero no había nada. «¿Qué pasa?», preguntó Sergei, su amigo de toda la vida, al notar su sobresalto. «Nada, creo que vi algo en mi cámara. Quizás fue solo una sombra rara». «Vamos, Nikolai, esto es Chernobyl, todo aquí es raro», bromeó Sergei, aunque su sonrisa no alcanzó sus ojos. Mientras el grupo avanzaba hacia el interior de un edificio administrativo en ruinas, el ambiente se tornó aún más opresivo. Cada paso resonaba como un eco infinito en los pasillos vacíos, amplificado por el silencio absoluto de la zona. El aire olía a moho, óxido y algo más, un aroma penetrante y químico que ninguno de ellos pudo identificar. En el segundo piso, mientras exploraban una oficina llena de archivos quemados, Elena fue la primera en escuchar el ruido. Era un susurro débil, apenas perceptible, pero inconfundible. Palabras en ruso, pronunciadas con una voz profunda. «Vinedolzny bits stradanie prichodit». No deberían estar aquí. El sufrimiento se acerca. ¿Escucharon eso? Elena se detuvo en seco, apuntando su linterna hacia la oscuridad del pasillo. «Fue solo el viento», dijo Igor, aunque su tono carecía de convicción. «Eso no era el viento», replicó Nikolai con los ojos fijos en la penumbra. La tensión aumentó cuando el dosímetro comenzó a emitir un pitido irregular, un patrón que no habían escuchado antes. Las luces de las linternas parecían debilitarse, como si algo estuviera drenando la energía de sus baterías. Fue entonces cuando lo vieron. Al final del pasillo, justo fuera del alcance de sus linternas, estaba la figura. Era alta, más de 2 metros, y completamente pálida, como si su piel hubiera sido drenada de toda vida. No tenía ojos, solo cuencas negras que parecían absorber la luz. Su boca estaba ligeramente abierta, emitiendo un tenue resplandor radiactivo. ¿Quién eres?», balbuceó Sergei dando un paso atrás. La figura no respondió. En lugar de eso, levantó una mano extremadamente delgada y señaló hacia ellos. Los susurros volvieron, más fuertes esta vez, reverberando en sus cabezas como si fueran emitidos desde dentro de sus propios cráneos. Sin pensarlo 2 veces, el grupo salió corriendo, bajando las escaleras en pánico. Pero mientras descendían, Elena tropezó y cayó al suelo. Nikolai se detuvo para ayudarla, pero cuando levantó la vista, la figura estaba al pie de las escaleras, bloqueando su salida. «No mires atrás», gritó Igor agarrando a Elena y tirando de ella con fuerza mientras el grupo escapaba por una ventana rota al exterior. El aire nocturno parecía aún más pesado mientras corrían hacia el bosque que bordeaba Pripyat. Las ramas desnudas se extendían como garras hacia ellos, rasgando sus ropas y piel. El dosímetro de Igor seguía emitiendo un pitido descontrolado, y
la voz susurrante continuaba persiguiéndolos, aunque la figura ya no estaba a la vista. Finalmente, se detuvieron en un claro, jadeando y tratando de calmar sus corazones acelerados. ¿Qué diablos era eso?, preguntó Sergei con el rostro pálido y los ojos desorbitados. No lo sé, respondió Nikolai, pero no creo que estemos solos aquí. Fue entonces cuando Elena notó algo en su brazo. Una marca, como si una mano extremadamente delgada la hubiera agarrado, dejando un rastro de quemaduras en su piel. Él me tocó, susurró temblando. Y en ese momento en la distancia vieron el mismo resplandor radiactivo moviéndose lentamente entre los árboles. El hombre pálido los había marcado y no planeaba dejarlos ir. El grupo sabía que no podían quedarse en el claro. La figura, el hombre pálido, parecía moverse con una deliberación inquietante, acercándose lentamente pero con una certeza implacable, como si cada uno de sus movimientos estuviera predestinado. Sin embargo, no había tiempo para debatir. «Por aquí», dijo Igor señalando hacia un antiguo camino de asfalto roto que serpenteaba entre los árboles. «Si seguimos este camino, deberíamos llegar al hospital. Ahí podremos refugiarnos». «¿Y si está contaminado?», preguntó Sergei aún sin aliento. «Todo está contaminado aquí», replicó Igor con dureza. «Pero es mejor que quedarnos al aire libre». El grupo comenzó a caminar rápidamente, sus linternas luchando por atravesar la creciente oscuridad. El dosímetro de Igor seguía emitiendo pitidos irregulares, lo que añadía una capa de tensión insoportable a cada paso. A medio camino hacia el hospital, Elena se detuvo de golpe. «¿Lo oyen?», preguntó en voz baja, su rostro empalideciendo aún más bajo la luz de la linterna. Todos se quedaron en silencio. El sonido era débil pero claro, un crujido de ramas, seguido de lo que parecía un jadeo áspero, como si algo estuviera respirando con dificultad. «Sigue caminando», exigió Igor, agarrando el brazo de Elena y tirando de ella. Pero apenas avanzaron unos metros cuando la respiración se convirtió en un rugido gutural y algo salió disparado desde las sombras. Era un perro, o lo que quedaba de uno. Su piel estaba plagada de tumores y sus ojos parecían brillar con el mismo resplandor radiactivo que el hombre pálido. El animal se lanzó directamente hacia Nikolai, derribándolo al suelo. «Ayúdenlo», gritó Sergei mientras el resto del grupo retrocedía aterrorizado. Igor sacó un cuchillo que llevaba en su mochila y con un grito de desesperación lo hundió en el cuello del animal mutado. La criatura emitió un chillido desgarrador antes de caer inmóvil. Pero no hubo tiempo para celebrar. Desde los árboles, el resplandor volvió a aparecer. El hombre pálido estaba observando. «¡Corran!», gritó Nikolai, levantándose con dificultad mientras se sujetaba el brazo herido. Cuando finalmente llegaron al hospital, sus cuerpos estaban al límite del agotamiento. El edificio era un esqueleto de lo que alguna vez fue, con ventanas rotas y escombros esparcidos por todas partes. Sin embargo, ofrecía al menos una ilusión de protección. «Rápido, adentro», ordenó Igor, asegurándose de que todos entraran antes de empujar un viejo escritorio contra la puerta principal. El interior del hospital estaba aún más oscuro que el exterior. Los pasillos eran estrechos y estaban cubiertos de polvo y suciedad. Las camas oxidadas estaban volcadas y algunos escritorios aún tenían papeles manchados con tinta y moho. «¿Estamos seguros aquí?», preguntó Elena abrazándose a sí misma. «No lo sé», admitió Igor, ajustando el dosímetro, que ahora marcaba niveles peligrosamente altos de radiación. «Pero tenemos que descansar, no podemos seguir corriendo así». Mientras exploraban en busca de un lugar para sentarse, Nikolai encontró una vieja sala de operaciones. Allí, en una esquina, había una camilla cubierta de un manto blanco que parecía no haber sido tocado en décadas. Pero al acercarse, notó algo extraño. El manto estaba limpio. «Esto no tiene sentido», dijo en voz alta. «¿Qué pasa?»,
preguntó Sergei acercándose. Nikolai levantó lentamente el manto, revelando un cuerpo humano. Era completamente pálido, con la piel tan translúcida que podían ver las venas azules debajo. Pero lo más aterrador era su rostro. Los mismos ojos negros y vacíos, y una boca ligeramente abierta, emitiendo un leve resplandor. Era otro hombre pálido. Antes de que pudieran reaccionar, los ojos del cuerpo se abrieron de golpe, y un alarido ensordecedor llenó la sala. El grupo huyó de la sala de operaciones, pero el alarido parecía haber despertado algo en el hospital. Las luces de sus linternas parpadeaban, y los susurros en ruso se hicieron más fuertes, resonando en cada rincón del edificio. «Viv se umrete, stradan jest desvegno». Todos morirán. El sufrimiento aquí es eterno. En su desesperación, intentaron encontrar una salida, pero cada pasillo parecía llevarlos de vuelta al mismo lugar. Las sombras se alargaban de manera antinatural, y el resplandor del hombre pálido se acercaba cada vez más. Fue Sergei quien perdió la cordura primero. «Esto no es real. Nada de esto es real», gritó, corriendo hacia un corredor oscuro. «No te separes», le gritó Igor, pero era demasiado tarde. El grito de Sergei resonó por todo el edificio, seguido de un silencio sepulcral. Cuando el resto del grupo llegó al lugar, encontraron su linterna tirada en el suelo, pero no había ni rastro de él. «Está jugando con nosotros», murmuró Nikolai con la voz quebrada. «No quiere que salgamos». «Entonces tenemos que pelear», dijo Igor, aunque incluso él sabía que no tenían ninguna posibilidad contra algo que no podían entender. Desde el fondo del pasillo, el resplandor volvió a aparecer, esta vez más brillante, como si el hombre pálido estuviera absorbiendo energía del edificio. «Corredores, dividámonos», sugirió Igor. «Puede que nos persiga a unos y deje a los demás escapar». Nadie respondió, pero el miedo los empujó a separarse, y eso fue exactamente lo que el hombre pálido había estado esperando. El grupo se dividió sin siquiera despedirse, cada uno corriendo por un pasillo diferente del hospital abandonado, con la esperanza desesperada de que el hombre pálido solo pudiera perseguir a uno de ellos. Elena corrió por un corredor interminable, con las paredes llenas de grietas que parecían pulsar como si estuvieran vivas. La luz de su linterna comenzaba a fallar, y cada vez que parpadeaba, tenía la sensación de que las sombras a su alrededor se movían. «Esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando», murmuraba entre sollozos mientras avanzaba. Finalmente, encontró una puerta entreabierta y se deslizó dentro. Era una habitación pequeña, probablemente una sala de almacenamiento. Cerró la puerta detrás de ella y apoyó su espalda contra la madera. Trató de calmar su respiración mientras escuchaba cualquier sonido más allá de la puerta. Un golpe, luego otro. Algo estaba arañando la puerta desde el otro lado. «Por favor, no», susurró con los ojos cerrados. Pero el sonido no se detuvo. En su desesperación, buscó algo con que defenderse y encontró un tubo metálico entre los escombros del suelo. Se armó de valor, respiró profundamente y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Se giró rápidamente para regresar a la sala, pero la puerta ahora estaba sellada. La madera se había convertido en una pared sólida, como si la habitación nunca hubiera existido. Fue entonces cuando vio el resplandor detrás de ella. Giró lentamente, y allí estaba el hombre pálido, a solo unos metros. Su rostro, aunque inhumano, mostraba una expresión de profundo sufrimiento, como si estuviera atrapado en un tormento eterno. Sus labios se movieron, pero el sonido no llegó hasta ella de inmediato. Stradanie vечно, sufrimiento eterno. Antes de que pudiera gritar,
Las sombras a su alrededor cobraron vida y la envolvieron. Su linterna cayó al suelo, iluminando por un breve segundo las paredes, que ahora estaban cubiertas de lo que parecían manos humanas, moviéndose como si intentaran escapar. Igor corría sin rumbo fijo, usando el dosímetro como guía. Aunque los pitidos eran constantes, decidió moverse hacia donde el nivel de radiación parecía disminuir, esperando que lo llevara más cerca de una salida. Finalmente, llegó a lo que parecía ser el vestíbulo principal, un espacio amplio con un techo derrumbado que dejaba entrar un débil resplandor lunar. En el centro de la sala había una silla de ruedas oxidada. Sobre ella descansaba un objeto envuelto en un paño blanco. Contra su mejor juicio, Igor se acercó. El paño parecía moverse ligeramente, como si algo debajo estuviera respirando. Con manos temblorosas, lo levantó. Era una muñeca de trapo, grotesca y deformada, con ojos que parecían haber sido cosidos con cabello humano. Pero lo más aterrador era su pecho, que subía y bajaba como si realmente estuviera viva. Un susurro llenó el aire. Ya zabralej, y me los llevé a todos, tú serás el siguiente. Igor dejó caer la muñeca y retrocedió, pero la silla de ruedas comenzó a moverse hacia él. Lentamente al principio, luego más rápido, como si fuera empujada por una fuerza invisible. Cuando tropezó y cayó al suelo, sintió una mano fría en su hombro. Miró hacia atrás y vio al hombre pálido, su rostro ahora mucho más cercano, con ojos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Su boca se abrió, revelando un vacío negro. Mientras tanto, Nikolai encontró lo que parecía ser una oficina, con archivadores y papeles desparramados por todas partes. Cerró la puerta y bloqueó la entrada con una silla, sintiendo que al menos allí podría tener un momento para pensar. Comenzó a revisar los documentos en busca de alguna pista sobre qué estaba ocurriendo. Muchos estaban ilegibles, corroídos por el tiempo y la radiación. Sin embargo, encontró un expediente que parecía recién escrito. En su interior había fotos de personas, rostros familiares: Igor, Elena, Sergei y él mismo. El corazón de Nikolai se detuvo al ver que las fechas en las fotos coincidían con ese mismo día. Cada imagen estaba acompañada por una descripción breve. Elena, desaparecida, absorbida por las sombras. Sergei, consumido, perdido en el vacío. Igor, atrapado, torturado eternamente. Nikolai, destino pendiente. Al darse cuenta de lo que significaba, escuchó un suave golpeteo en la puerta. Al principio fue apenas audible, pero pronto se convirtió en un estruendo ensordecedor. Algo quería entrar. Buscó desesperadamente un lugar para esconderse y se metió debajo del escritorio. Pero el golpeteo cesó de repente. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Nikolai apenas podía respirar. Entonces sintió un aliento helado en su cuello y escuchó una voz en un susurro aterrador. Fuiste muy interesante. Cuando giró la cabeza, vio al hombre pálido agachado junto a él, con una sonrisa siniestra y ojos llenos de hambre. El hombre pálido muestra su verdadera naturaleza. El hospital ya no era un simple edificio abandonado. Había cambiado. Los pasillos se extendían más allá de lo posible. Las paredes pulsaban con una energía malsana y el aire estaba impregnado de un hedor metálico, como sangre oxidada. Lo que alguna vez fue un refugio de desesperación humana, ahora parecía estar vivo, alimentándose de las almas atrapadas en su interior. Elena despertó en un lugar que no reconocía. Estaba acostada en una camilla oxidada, rodeada de figuras sombrías que susurraban palabras incomprensibles. El aire era gélido, y cada respiración llenaba sus pulmones con una sensación quemante.
Intentó moverse, pero algo invisible la mantenía inmovilizada. Entonces lo vio. El hombre pálido estaba frente a ella, observándola con una expresión que combinaba lástima y hambre. Su piel translúcida emitía un resplandor verdoso que iluminaba las paredes, revelando docenas de marcas de manos impresas en ellas. «¿Qué quieres de mí?», gritó Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. El hombre pálido no respondió. En su lugar, alzó una mano esquelética y la colocó sobre su pecho. Al instante, Elena sintió como si su alma estuviera siendo desgarrada. Sus recuerdos comenzaron a desfilar frente a sus ojos. Su infancia, su familia, sus amigos. Todo lo que la hacía humana estaba siendo arrancado. Stradanie osvobojdaet. El sufrimiento libera. El grito de Elena resonó en el vacío, pero nadie vino a ayudarla. La última cosa que vio antes de perder la conciencia fue su reflejo en una ventana cercana. Su rostro se desvanecía lentamente, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, Igor estaba atrapado en un bucle interminable. Cada vez que intentaba escapar del vestíbulo principal, volvía al mismo lugar, como si el espacio estuviera jugando con él. La silla de ruedas ahora se movía sola, siguiéndolo a donde fuera, con un chirrido metálico que perforaba el silencio. Finalmente, Igor se detuvo, agotado. Gritó al vacío, maldiciendo a lo que fuera que los había atrapado allí. Fue entonces cuando la silla se detuvo frente a él. De su asiento emergió una figura que lo dejó paralizado. Su madre. «Mamá», susurró incrédulo, pero algo estaba mal. La figura tenía el rostro de su madre, pero sus movimientos eran erráticos, como si alguien más estuviera controlando su cuerpo. Sus ojos no tenían vida y su boca se movía, pero las palabras que salían eran las del hombre pálido. «Nictoneudet». Nadie se irá. Igor intentó retroceder, pero la figura lo alcanzó rápidamente y lo agarró por el brazo. La sensación fue indescriptible, como si su carne se estuviera derritiendo al contacto. Su cuerpo comenzó a convulsionar, y la última imagen que tuvo antes de que su visión se desvaneciera fue la sonrisa torcida del hombre pálido observándolo desde las sombras. Nikolai había escapado de la oficina solo para encontrarse en una sala quirúrgica. En el centro había una mesa cubierta de sangre seca y sobre ella un cuerpo envuelto en una sábana blanca. La sensación de peligro era palpable, pero algo lo impulsó a acercarse. Cuando levantó la sábana, vio su propio rostro, inmóvil y pálido, como si ya estuviera muerto. Antes de que pudiera procesar lo que veía, las luces comenzaron a parpadear, y una voz resonó en su cabeza. «Dame tvoi bolshoi», dame lo que más te importa. Nikolai cayó de rodillas, sintiendo un peso insoportable sobre él. Su mente fue invadida por recuerdos de su familia, sus amigos, todo lo que amaba. Era como si el hombre pálido estuviera buscando algo específico, algo que pudiera usar contra él. «No, no te lo daré», dijo con una voz temblorosa, pero el hombre pálido apareció frente a él con una sonrisa burlona. Extendió su mano y de inmediato Nikolai sintió que algo dentro de él se rompía. No podía luchar más. Con lágrimas en los ojos susurró: «Por favor, detente». El hombre pálido no mostró piedad. Su último recuerdo fue el sonido de un corazón latiendo, cada vez más lento, hasta que todo quedó en silencio. El hospital se cierra sobre ellos. Los 3 exploradores habían sido atrapados, y el hombre pálido había reclamado sus almas. Sin embargo, el hospital seguía lleno de ecos, gritos, risas distorsionadas, y el sonido constante de pasos que nunca se detenían.
Desde el exterior, la zona de exclusión parecía tranquila, pero quienes se acercaban demasiado al hospital juraban escuchar susurros en ruso y ver una figura pálida observándolos desde las ventanas. El hospital ahora era un laberinto sin fin. Cada pasillo conducía a un tormento distinto. Pero algo había cambiado. Las almas de Elena, Igor y Nikolai no habían sido completamente consumidas. Una chispa de humanidad persistía, luchando contra la oscuridad que intentaba devorarlos. Aunque separados físicamente, sus mentes estaban conectadas por un hilo invisible, un eco de su amistad que el hombre pálido no había previsto. Elena abrió los ojos en una sala completamente blanca, carente de sombras y ruidos. En el centro de la habitación, un espejo gigante reflejaba no su rostro, sino el de todas las personas que habían muerto en el hospital. Podía escuchar sus susurros, rogándole que escapara, que encontrara la forma de liberarlos. Con cada paso que daba hacia el espejo, sentía que algo dentro de ella se rompía, pero también que algo más se fortalecía. Cuando finalmente tocó el cristal, un destello la envolvió y de repente se vio a sí misma caminando por los pasillos del hospital. Sin embargo, esta vez tenía un propósito. Podía sentir a Igor y Nikolai, sabía dónde estaban y algo dentro de ella le decía que aún había esperanza. Igor estaba atrapado en un cuarto lleno de relojes. Todos marcaban horas diferentes y cada uno emitía un tic-tac insoportable. Cada vez que intentaba detener uno, el hombre pálido aparecía detrás de él, susurrando en su oído. Chas Blazok. El tiempo se acaba. Finalmente, Igor dejó de luchar y se quedó quieto, mirando los relojes con una mezcla de resignación y furia. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuelo. El tiempo solo tiene poder si tú se lo permites. Con un grito que resonó en todo el hospital, Igor levantó un reloj y lo lanzó contra la pared. El objeto se rompió en 1000 pedazos, y con él, las ilusiones del hombre pálido comenzaron a desmoronarse. En su mente, sintió a Elena llamándolo, guiándolo hacia ella. Nikolai se encontraba de pie en una sala llena de cadáveres. Cada uno representaba una decisión que había tomado en su vida. Amigos que había traicionado, promesas que no había cumplido, y momentos en los que había elegido el egoísmo sobre la compasión. El hombre pálido apareció, esta vez con un semblante mucho más humano. «Todo esto es tu culpa», dijo señalando los cuerpos. Nikolai sintió un peso abrumador de culpa, pero en lugar de rendirse, recordó por qué había venido a Chernobyl en primer lugar. Para demostrar que podía enfrentar cualquier cosa. Con un valor renovado, levantó la vista y dijo: «Si esto es mi culpa, también es mi responsabilidad arreglarlo». Con esas palabras, los cadáveres comenzaron a desaparecer, y Nikolai sintió que algo dentro de él se liberaba. Podía oír a Elena e Igor llamándolo, y supo que era hora de reunirse con ellos. Los tres se encontraron en el corazón del hospital, una sala quirúrgica donde el hombre pálido los esperaba. Su figura era aún más grotesca. Su cuerpo se contorsionaba mientras emitía un resplandor radiactivo. La atmósfera era opresiva y el aire estaba lleno de un zumbido ensordecedor. Creyeron que podían escapar, dijo el hombre pálido con una voz que parecía provenir de todas direcciones. Pero este lugar es mío. Sus almas son mías. Elena, Igor y Nikolai se miraron. Por primera vez desde que habían llegado al hospital, no sentían miedo, sino determinación. Juntos, avanzaron hacia el hombre pálido, ignorando el dolor y las ilusiones que intentaba imponerles.
Con cada paso que daban, las paredes del hospital comenzaban a temblar, y las sombras que los habían perseguido se desvanecían. Elena recordó las palabras de los espíritus en el espejo. Encuentra la fuente. En el centro de la sala quirúrgica había una máquina extraña, una amalgama de tecnología soviética y algo mucho más antiguo, casi orgánico. Emitía un zumbido que resonaba en sus cráneos, y los tres entendieron que esa era la fuente del poder del hombre pálido. «Destrúyanla», gritó Nikolai, pero el hombre pálido se abalanzó sobre ellos. Su velocidad sobrenatural los tomó por sorpresa. Con un movimiento rápido, agarró a Igor por el cuello y lo levantó del suelo. «Uno de ustedes debe quedarse conmigo», dijo con una sonrisa maliciosa. Elena y Nikolai no dudaron. Con un esfuerzo conjunto, se lanzaron hacia la máquina ignorando los gritos del hombre pálido. Elena encontró una palanca oxidada y la tiró con todas sus fuerzas, mientras Nikolai rompía los cables que alimentaban la máquina. El hospital comenzó a derrumbarse y el hombre pálido lanzó un grito que sacudió todo el edificio. Antes de que el hospital colapsara por completo, Igor miró a sus amigos y dijo: «Váyanse, yo los retrasaré». Elena intentó protestar, pero Nikolai la arrastró hacia la salida. Sabían que Igor tenía razón. Si no se iban en ese momento, todos perecerían. Mientras huían, vieron cómo el hombre pálido se lanzaba hacia Igor, pero este no mostró miedo. Con una última sonrisa gritó: «Nos vemos del otro lado». El hospital explotó en un destello de luz y todo quedó en silencio. Elena y Nikolai despertaron en el bosque a unos metros de la verja oxidada que delimitaba la zona de exclusión. El cielo estaba teñido de un gris plomizo y el aire tenía un olor metálico, pero ya no se percibía el peso opresivo que había envuelto al hospital. Se miraron, exhaustos y cubiertos de heridas, pero vivos. Elena buscó frenéticamente a Igor, llamándolo por su nombre una y otra vez, pero lo único que respondió fue el eco de su propia voz. Nikolai, con los ojos húmedos, la abrazó. Él sabía lo que hacía, dijo en voz baja, su voz cargada de pesar. Mientras caminaban hacia el perímetro, pasaron junto a los restos del hospital. El edificio, que antes se alzaba como una monstruosidad, ahora era un montón de escombros ennegrecidos. Entre las ruinas notaron un leve brillo, como si algo aún estuviera activo. Nikolai se acercó con cautela, encontrando una pieza de la máquina que había destruido. Era una pequeña esfera de vidrio, llena de un líquido verde fosforescente. Cuando la tocó, una visión lo golpeó como un rayo. Imágenes de los experimentos que los soviéticos habían realizado, las torturas infligidas a los pacientes y cómo esas energías oscuras habían dado forma al hombre pálido. «El sufrimiento fue lo que lo creó», susurró Nikolai. «Es el producto de todo el dolor y la desesperación de este lugar». Elena lo miró con horror. «Entonces, mientras este sufrimiento exista, él también lo hará». Sin pensarlo dos veces, Nikolai lanzó la esfera contra una roca cercana, rompiéndola en 1000 pedazos. El brillo desapareció, y una sensación de alivio los envolvió, como si el aire mismo se hubiera limpiado. Llegaron al punto de control donde un grupo de guardias los esperaba. Sus rostros mostraban incredulidad al ver a los 2 sobrevivientes emergiendo de la zona prohibida. «¿Dónde está el tercero?», preguntó uno de los guardias refiriéndose a Igor. Elena bajó la mirada, incapaz de responder mientras Nikolai murmuraba: «No pudo salir». Los oficiales los escoltaron fuera del área, llevándolos a una instalación para realizar interrogatorios. Durante horas les hicieron preguntas sobre lo que habían visto, pero ninguno de los 2 habló de la máquina o del hombre pálido.
Sabían que nadie les creería y que la verdad solo traería más problemas. Semanas después, Elena y Nikolai intentaron retomar sus vidas, pero el peso de lo ocurrido los seguía a todas partes. Nikolai comenzó a beber en exceso, atormentado por la culpa de haber dejado a Igor atrás. Elena, en cambio, se obsesionó con investigar todo lo relacionado con Chernobyl, convencida de que el mal no había sido completamente erradicado. Una noche, mientras revisaba viejos informes militares sobre la zona de exclusión, encontró un documento clasificado que mencionaba el Proyecto Albedo. Según el informe, los científicos habían intentado capturar y almacenar la energía residual de los desastres humanos, con la esperanza de convertirla en una fuente de poder renovable. Elena dejó caer el informe, horrorizada. Si el Proyecto Albedo seguía activo en algún lugar, el sufrimiento del hombre pálido podría replicarse en otros lugares. Semanas después, Nikolai desapareció sin dejar rastro. Elena recibió una carta de él, enviada desde un lugar remoto en Ucrania. En ella, Nikolai le pedía que no lo buscara, pero también le daba una advertencia. Elena, el sufrimiento nunca se detiene. Si lo dejamos crecer, volverá a tomar forma. Cuida tu luz, porque ellos siempre buscarán la oscuridad. Elena cerró la carta con manos temblorosas. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su apartamento, creyó ver una figura pálida de pie bajo una farola, observándola. Cuando parpadeó, ya no estaba, pero el aire frío que quedó en la habitación le dejó claro que nunca estaría realmente sola.